Legado financiero del apóstol San Pablo. ¿Cómo evitar la codicia? Uno de los textos de referencia para hablar de la codicia es donde Pablo explica a Timoteo las consecuencias de ser codicioso, en este caso del dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Como vimos con la tentación de la serpiente, una de las consecuencias de caer en la codicia es el alejamiento de la persona de Dios. En aquel momento de la historia fue el exilio, la separación del creado con el creador. No solo los creyentes pueden desviarse de la fe cuando siguen la codicia, sino que incluso puede ser el motivo por qué el Evangelio no llega a dar fruto en algunas personas. Y así lo enseña Jesús en su parábola del sembrador, cuando interpreta el significado de la semilla que cae en espinos. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Qué bueno sería poder compartir las enseñanzas bíblicas sobre la gestión económica a los no creyentes, para evitar que un mal uso del dinero pueda ser un obstáculo para que la semilla dé fruto. El texto no se queda en la pérdida de la fe, sino que sigue diciendo que se traspasaron a sí mismo con muchos dolores, apartándonos también del prójimo, y aún iría más allá, nos aleja de nosotros mismos o del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un dolor que tiene consecuencias para el codicioso y para su prójimo. Y lo vemos con la caída de los primeros creados, en su forma de vivir a partir de aquel momento y las repercusiones para el resto de la humanidad. Otra consecuencia de la codicia es que nos impide ser servidores de Cristo en la Iglesia. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigo del mucho vino ni codicioso de las ganancias malavidas. Claves para evitar la codicia. Pablo le da las claves a Timoteo y justo antes del versículo de referencia tenemos la primera clave. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. El contentamiento. El contentamiento es el arma que vence a la codicia. Cuando un creyente es capaz de disfrutar de lo que tiene, sea mucho o poco, no necesita ser codicioso, sino que lucha por sus sueños, pero disfruta del proceso, de los logros que se van obteniendo por el camino. El codicioso, en cambio, solo disfruta cuando logra sus sueños, pero solo le dura un instante, porque una vez conseguido el objetivo, sigue codiciando más. En el caso de la tentación por parte de la serpiente, si la varona hubiera practicado el contentamiento, y muchos motivos tenía para ello, no hubiera caído en la codicia. Cuando la codicia es precedida o como fruto de una insatisfacción personal, el contentamiento es la mejor arma para evitar caer en la codicia. La siguiente clave la obtenemos en el pasaje posterior. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huir. La segunda clave es huir. Y no lo dice en condicional, sino en imperativo, lo cual indica la importancia de la acción que representa salir del lugar donde nos encontramos, de las pasiones que nos están influyendo a codiciar, como le sigue diciendo en otro pasaje a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. En el contexto y cultura griega, un joven puede ser hasta 40 años, por lo que nos referimos a los adultos jóvenes. Esa huida incluye a personas. Debemos alejarnos de aquello que puede ser tóxico, y así lo apunta a Timoteo cuando le dice apártate de ellos, refiriéndose a los codiciosos. A Tito también agrega la renuncia, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Debe existir una voluntad clara de renunciar a aquella pasión que nos lleva a la codicia. Y si recordamos el pasaje de la tentación, significa renunciar a las promesas engañosas y tentadoras que recibimos cotidianamente. En fin, huir, renunciar, dejar de amoldarnos o de adaptarnos al mundo actual es una forma de evitar la codicia. Pablo a los romanos les pide que no sigan las corrientes que la sociedad marcaba en aquel tiempo y que debían, como diríamos ahora, cambiar el chip, transformar nuestras prioridades a través de una renovación de la mente. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y este pasaje apunta a la siguiente clave, un cambio de rumbo para conocer y seguir la voluntad de Dios, que ya sabemos que es bueno para nosotros, que es aceptable para Dios y que es perfecto para el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, lo sabemos, pero ¿lo experimentamos en nuestra vida? Cambiar de rumbo.
En los dos textos que hemos leído, Pablo, después de exhortar a huir, añade la palabra sigue. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En el siguiente texto dice, huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Una acción activa de buscar aquellas cosas y personas que nos ayudarán a salir de la codicia y regresar al lugar que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sigue a las personas. Pablo indica varios caminos a seguir y uno de ellos es seguir el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. El amor al prójimo. Pablo, teniendo en cuenta el origen de la codicia y sus consecuencias, les exhorta a los romanos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El egoísmo que precede a la codicia nos aísla del prójimo. Y la clave para evitar la codicia es el amor al prójimo, un prójimo que tiene a Dios como centro de su vida. Sigue la voluntad de Dios. Y Pablo nos orienta del camino a seguir. Debemos huir del pecado para poder degustar la voluntad de Dios en nuestra vida, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, es decir, nada ni nadie puede superarlo. En la medida que nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo, somos transformados, o mejor dicho, nuestros actos son transformados para poder seguir buscando y trabajando esos valores cristianos que nos van a dar estabilidad, seguridad y confianza. La justicia. Esta tiene que ver con obrar dentro de los parámetros de la justicia divina. La fe, regresar al camino que nunca debíamos haber dejado. El hijo pródigo que codició la herencia de su padre, que no le pertenecía hasta la muerte de éste, una vez caído, podríamos decir, traspasado con muchos dolores, volvió a casa del Padre. Por suerte, todavía en el siglo XXI tenemos a un Dios dispuesto a recibirnos de nuevo. El amor, la piedad, la paz, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente que está en el camino correcto. Deben ser elementos de nuestra vida económica también. En la medida que nuestra vida muestre el fruto del Espíritu Santo, en esa medida la codicia no será parte de nuestro ADN. Guardar la palabra. Finalmente, Pablo le menciona a Timoteo que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Guardar, seguir y meditar en la palabra de Dios es la mejor defensa ante la tentación, como nos mostró el mismo Jesús ante la tentación de Satanás. Este le ofreció tener sus necesidades básicas cubiertas, le ofreció poder y le ofreció riquezas. Y Jesús lo venció con la palabra. Como hemos visto, la clave de evitar la codicia la encontramos aferrándonos a Dios y a su palabra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, obrando con justicia, amor, teniendo autocontrol, mansos, estar en comunión con personas que pueden ayudarnos a reenfocar nuestros deseos y vivir una vida en contentamiento, disfrutando de todo lo que Dios nos permite gestionar. Y no depender nuestra satisfacción en las cosas que no tenemos y que otros tienen, y sobre todo que la palabra de Dios sea nuestra guía para evitar caer en el error y encaminarnos por los caminos de la verdad. Frente a la tentación, la palabra de Dios. Frente a la codicia, el contentamiento siguiendo la voluntad de Dios en nuestra vida.